Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade. Yo estoy acá en Dubái y allá en Madrid está Javier Alonso, autor, historiador y profesor de muchas cosas. Y hoy vamos a hablar sobre Darío I del Imperio Aqueménida. Saludos Javier, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntame, ¿por qué este Darío es tan importante y quién fue? Bueno, a ver, lo primero, quiero decirte que estoy encantado de por una vez no estar hablando de la Biblia y de Jesús, que siempre estamos con las mismas historias. Sí, Hay más cosas en la vida y en el mundo aparte de eso. efectivamente. Bueno, a ver, Darío. eh, Darío comparte con Ciro el Grande, yo creo que son los dos grandes personajes del Imperio Aqueménida. Ciro es considerado el fundador, porque es el que conquista todas las tierras de los medos y el que crea un gran imperio. Pero en realidad mm, el que crea luego la estructura estatal, el que crea el imperio aqueménida como lo conocemos, el constructor de las grandes capitales, la ideología aqueménida es Darío. Uno es el guerrero, el otro es el político. Claro. Y con él el imperio llegó a una extensión bastante grande, pues, como se ve ahí, ¿no? Sí, a ver, este mapa que estás poniendo aquí, la mancha roja básica es ya un territorio que ha conquistado Ciro. Ujú. Todo hacia el este, hay muy pocas conquistas después de Ciro, y por el oeste, en tiempos de Ciro, se llega a conquistar lo que en la actualidad es todo Turquía, aunque quedan ciertas ciudades en la costa, que son las ciudades jonias de origen griego, y quedan más o menos sometidas a la autoridad persa, pero en realidad son las que provocan más tarde las guerras médicas. Y luego Egipto lo conquista Cambises, que es el hijo de Ciro. Hmm. Todo lo que vemos de Egipto y cómo se va extendiendo hacia el oeste hasta que para en lo que hoy ya sería prácticamente Libia. Eso no es de Ciro, eso lo conquista Cambises en una campaña militar dedicada únicamente a conquistar Egipto. Y luego la parte europea, esos son conquistas de Darío, especialmente. Y son muy importantes porque esas conquistas son las que, como vemos aquí, toda la mancha roja del Mar Negro, lo que están haciendo es cerrar el estrecho de los Dardanelos. Hmm. Y hay ciudades griegas sembradas por toda la costa del Mar Negro, de manera que los persas dominen las dos orillas del estrecho de los Dardanelos supone que los griegos se quedan pues sometidos a la buena voluntad de los persas para poder negociar o para poder navegar por ese mar que hasta entonces era suyo. Claro, Esta es más o menos en la extensión. O sea, no hay grandes conquistas por kilómetros cuadrados. El reino de Darío es un poquito más grande que lo que ya ha heredado él de Ciro y Cambises. Pero se extiende hasta el Indo por el este y pone un pie en Europa por primera vez. entonces digamos que el genio de él es más administrativo, más que, digamos, conquistador. Claro, porque es que Ciro, cuando conquista el imperio Medo, y luego ya conquista Lidia y otros territorios, todo lo que hoy es Siria-Palestina, en realidad los persas son, son tribus prácticamente nómadas. De hecho, lo que un persa lleva a gala es montar bien al caballo, lanzar bien con su arco y decir la verdad. Es una mentalidad bastante nómada, pero se encuentran con una cosa que no puedes gobernar desde tu caballo o desde tu tienda de campaña. Eso Ciro no la acaba de completar. Cambises reina muy pocos años y no le da tiempo, pero con la muerte de Cambises y la llegada de Darío, ahí sí, Darío es el gran organizador y administrador del reino. Darío reina desde el 522 hasta el 486 antes de Cristo. Tiene 30 y pico años para organizarlo. Claro, y con Y, un com- imperio y, tan extenso, eso requería mucho trabajo administrativo, ¿no? y de todo tipo. Por ejemplo, una de las cosas que hace Darío es la famosa Vía Real que unía Sardes. Sardes está prácticamente en la costa del Egeo de Turquía. Es la capital de la satrapía en Asia Menor.
y era una ruta, una vía de más de 2.700 kilómetros que unía Sardes con las capitales. Aquí tenemos Babilonia, Persépolis y entre las dos también tenemos Susa y Ecbatana. 2.700 kilómetros, con postas cada 25 kilómetros y, bueno, se calculaba que un jinete podía ir cambiando de caballo cada 25 kilómetros y recorrerlo en 3 días. Es una auténtica barbaridad. Pero eso es una Claro, forma de gobernar un imperio tan grande. Todo esto es idea de Darío, no es... Ciro no lo tenía. claro. Bueno, cuéntame, empiézame a contar cómo llega Darío al poder, porque aquí es donde empieza lo bueno, Aquí es donde lo, empieza lo lo bueno, cuéntame. novelesco, lo intrigante. Sí, vamos a ver. Como he dicho, el fundador del imperio persa es Ciro, y cuando muere, el reino lo hereda su hijo Cambises. Pero en realidad Ciro ha dividido el reino entre Cambises y su hermano Esmerdis, al que le ha nombrado gobernador de toda la parte oriental del reino. No son dos reinos, no divide el reino. Teóricamente Esmerdis está sometido a Cambises. Y Cambises, después de unos años de preparación meticulosa de la campaña contra Egipto, se embarca en esa campaña militar. Aquí tenemos dos fuentes. Unas son las fuentes persas y la otra es Heródoto. Y Heródoto es fiable algunas veces y otras hay que tener un poco de cuidado. En este caso, la Mm. verdad es que no sabemos quién es el que tiene razón. Lo que sí sabemos es que el hermano de Cambises, Esmerdis o Bardilla, dependiendo de... Tienen dos nombres completamente diferentes, dependiendo de si lo vemos en las fuentes persas o en las griegas. Es asesinado, y es asesinado por orden de su hermano. No queda claro si lo ha matado antes de ir a Egipto o cuando ya está en Egipto da orden de matarlo. Bien, se cepilla a su hermano ¿Por y qué? ¿Por qué lo mata? pues, pues se te va la mano. De estas cosas que al final quieres gobernar tú solo. A ver, las historias las cuentan los vencedores. ¿Lo mata por ambición o es que el otro ha intentado rebelarse contra él? Bueno, pero aquí es lo que digo, si lo dejó encargado de la parte oriental del imperio, No, que lo dejó quis... encargado su padre. Ajá. Ah, ya, no, Claro. no el propio Cambises, o sea, era Ciro el que lo No, dejó no, 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 encargado. no. La división es de Ciro. Ya, 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 A lo mejor ninguno de los dos se quedó muy contento con la división. ya. Eh, ¿Quién es el que lanza la primera piedra? Pues no lo sabemos. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que Cambises mata a su hermano. No sabemos si lo ha hecho mientras está en Egipto o antes de irse a Egipto. Pero lo que sí sabemos es que en un momento dado él tiene una noticia de que hay una rebelión en las capitales orientales, mientras él está en Egipto. Y vuelve a toda prisa para sofocar la rebelión. Pero en el camino muere. Muere, además, lo que cuenta Heródoto es una cosa un poco absurda. Parece que muere por las prisas que tiene en volver, que se clava su propia arma y se le infecta la herida y muere. Bueno, pues No, pero, vale. pero esto es un detalle interesante porque creo que Heródoto cuenta que él antes en Egipto había matado al toro de Apis en una celebración y lo había matado en una zona del muslo. Y entonces, cuando él ya de regreso a sofocar esta rebelión se monta en el caballo, estoy hablando de Cambises, Sí, este accidente que tiene, que Heródoto narra, la espada lo hiera a él en su propio muslo. claro, Entonces, parece un claro, castigo aquí, divino. claro, eso voy, ¿no? Que tantas veces que hemos hablado de Josefo y estas cosas de los castigos divinos, pero parece que en la antigüedad les encantaba este tema, porque aquí básicamente pareciera que Heródoto lo que está diciendo es, si tú te metes con un dios, ese dios te va a castigar luego. Y claro, aquí este Cambises se había metido con el dios Apis de los egipcios al matar al animal que lo representaba, entonces Heródoto viene y dice, bueno, ese Dios, presumo yo, o otro, te está Mm. castigando por lo que tú hiciste, ¿no? Y claro, Heródoto no era monoteísta, entonces él tenía respeto por los dioses de otros pueblos, dicen, sí, ellos también Claro, tienen poder. eso es una constante en Heródoto. Él al final el pecado no es contra un dios en concreto, es lo que se llama el pecado de Hibris, el creerte Mm, más que un dios, el poder hacer eso. Y eso lo pagas. Da igual que sea Apolo, da igual que sea Zeus, o da igual que sea el toro Apis. O mm. da igual que malinterpretes al oráculo de Delfos como le ocurre a Creso, por ejemplo, que también está en Heródoto la historia. Si tú no haces lo que quieren los dioses, al final te van a pasar la factura. Heródoto nos lo presenta como una especie de castigo divino diferido.
Simplemente nos lo presenta como dos escenas paralelas para que nosotros lleguemos a esa conclusión. Luego veremos qué es lo que le ha podido ocurrir a Cambises. Las versiones pueden ser o bien realmente su hermano se ha rebelado contra él, o Pero no estaba lo que muerto. está muerto. Lo que recuentan las versiones es que hay un usurpador, Ajá. que se hace pasar por su hermano. Bien, y entonces dice, bueno, ¿quién será este que me está intentando mover el trono mientras yo estoy en Egipto? Por eso vuelve a toda prisa. Pero hago una pausa un momentico ahí, porque esto a veces que puede ser un poco difícil de entender. Si hay un usurpador que está usando el nombre de Esmerdis y que Sí, según tengo entendido también se parecía a él, había un parecido se físico, parecía físicamente, se sí. parecía físicamente, ¿cómo se logra la usurpación si el pueblo sabe que Esmerdis está muerto o esto no se Bueno, sabía? no, primero, no se sabe que Esmerdis está muerto, y segundo, los reyes persas no se muestran ante el pueblo. Se muestran ante muy poca gente, pero de todas formas insisten las fuentes en este detalle de que se parecen físicamente. Pero lo importante Y aquí es que el pueblo no sabía que Esmerdis estaba muerto, de forma tal que no, si hubo una usurpación, digamos que sí podría ser plausible porque el pueblo no sabía esto, pues entonces era más fácil usurpar. sí, en todos los conflictos que hay en la familia real aqueménida, el pueblo no pinta nada, no hay revoluciones populares para colocar a un rey u otro, son todo conjuras palaciegas. Y en este caso lo que hay detrás es un mago. Los magos, o sea, no como Harry Potter, sino como Los sacerdotes una de la religión, pues. exactamente, es una casta sacerdotal, y hay un gran mago que resulta que tiene un hermano que se parece al asesinado del que no se sabe nada. Así que perfecto, como nadie ha contado que ha muerto y yo tengo un hermano que es igual, lo coloco en el trono. O sea, que el único que sabría que Esmerdis estaba muerto era Cambises, Y los más allegados a los Cambises. más allegados a Cambises. Ok. Pero los más allegados a Cambises están con Cambises en Egipto. Mm. No están en Susa, o no están en Babilonia, o no están en Pasargada. Están en Egipto. Claro, pero como dices tú, cuando les llega la noticia de que hay una rebelión, van a toda prisa de vuelta. Van a toda prisa, pero Cambises muere por el camino. Ujú. ¿Quiénes son los que llegan hasta allí? Pues llegan una serie de nobles compañeros de Cambises, en total 7, que son los encargados, digamos, de hacer justicia. Eliminan al usurpador, eliminan a su hermano, eliminan a todos los conspiradores, y se encuentran con que la familia real aqueménida, después de Ciro y Cambises, se ha quedado sin varones. Necesitamos poner un Haz nuevo una rey. pausa un momentico ahí, porque yo sé que aquí Herodoto le pone muchos adornos que quisiera que como historiador me dijera si estas cosas son creíbles o no, porque como novelas son Sí. fantásticas, ¿no? Tengo entendido que este usurpador le faltaban los oídos o algo así, o las orejas, y eso sería una forma de descubrirlo, ¿no? Sí, Pero porque el Esmirdes original sí tenía orejas, pero el usurpador no, porque no sé si Ciro o Cambises se las había cortado por una ofensa que antes habían hecho. Y sí. entonces para esconderse siempre llevaba un turbante. Y entonces una de sus esposas, a su vez, era hija, creo que es de un primo de Cambises o un tío de Cambises, o sea, alguien que está emparentado, ¿no? Sí, son mujeres, son todo. A ver, Cambises hace una cosa que no era práctica habitual entre las tribus persas, que es casarse con una hermana. Ujú. O sea, tanto él como su esposa son hijos de Ciro. Es endogamia, intentar mantener todo el poder dentro de la propia familia real. Entonces, sí, la esposa del marido también es de la familia real aquemenida, y lo reconoce en una noche porque le toca la cara y descubre la oreja. Claro, hay que tener en cuenta que La que oreja estas esposas, mutilada, dices tú, ¿no? claro, Sí. claro, dice, este no es. Hay que tener en cuenta que estas esposas no son como las actuales, son esposas que viven en un harén y a lo mejor se pueden pasar incluso meses sin ver a su marido, porque hay Ya. otras muchas, porque no conviven con él, simplemente son unas personas que en un momento dado interaccionan con el esposo y vuelven al harén. Pero cuando tiene la oportunidad, pues efectivamente descubre el detalle. Es que el problema de Heródoto es que todas estas cosas luego no tienen ningún refrendo en las fuentes persas. Las fuentes persas son
muy parcas en información. Son tremendamente parcas. Y las historias de Heródoto son tan magníficas desde el punto de vista literario que ojalá todo el mundo fuera así. Pero claro, este tipo de historias, bueno, nos tendremos que quedar sin saber si tenía orejas o no tenía orejas. Claro, pero o sea, digamos que aquí ya ellos empiezan a sospechar que este Esmirdes no es el real, pero no están seguros. Entonces, digamos que la prueba para ver si es o no es la cosa, lo toca, la mujer esta lo toca en las orejas para ver, pues. Sí, pero a ver, al final Heródoto está contando una cosa que a él le han contado. Él no ha estado allí. Lo que tenemos por las fuentes es, según Heródoto, hay un asesinato de un hermano por otro y luego hay un usurpador. Según las fuentes persas son la inscripción de Behistún, que es una inscripción que manda a construir Darío cuando ya está en el trono. Sí, esta de acá, ¿no? No la veo. Esa. Esta es la inscripción de Behistún, efectivamente. Bien. Lo que cuenta Darío aquí es que no solamente, no sé si se ve, hay un tipo más alto que los demás, el tercero por la izquierda. Sí. Ese es Darío. Y está pisando a un individuo que está tumbado. Sí. Ese es el mago, no el usurpador, sino el hermano. Es decir, la mente gris detrás de todo el complot. Este se llama Gaumata. Gaumata, sí. Gaumata. Bien, lo ha derrotado. Como decía, cuando llegan Darío y sus 6 compañeros a la capital, los matan a todos. A todos al usurpador, a Gaumata y a todos los cómplices de este asunto. Y al final, luego pasamos a cómo se convierte en rey Darío. ¿Qué es lo que hace aquí? Una vez que es rey, ordena esculpir esta inscripción y lo que muestra, nos está mostrando una serie de tipos que los vemos con las manos atrás y con los cuellos atados. Y fíjate que tienen vestimentas diferentes, tocas diferentes en la cabeza. Bien, estos son mentirosos. Los llama mentirosos, pero en realidad cuando se refiere a mentirosos está diciendo que son usurpadores. Es gente que ha intentado gobernar en diferentes partes del imperio persa cuando no les correspondía. Son usurpadores de satrapías, de las provincias persas. ¿Y qué está haciendo Darío? Los está castigando a todos. Pero lo de que los llame mentirosos no es casual. Como he dicho, un gran persa es alguien que monta a caballo, tira el arco y nunca miente. Esas son las 3 virtudes de un persa. Los está descalificando ya para siempre. Está diciendo, estos no pueden ser persas, no pueden participar en nuestro mundo y por tanto los elimino. Pero es un aviso también para las generaciones futuras. Yo, Darío, soy el que decide quién es mentiroso y yo elimino a quien me haga sombra a mí. Vamos a suponer que la historia no es tal y como la cuenta Heródoto. O sea, que él básicamente decide qué es la verdad y qué no es la verdad. Claro. La verdad no lo gobierna él gobierna la verdad. Es el Ministerio de la Verdad, George Orwell, exactamente. Okay. ¿Dónde está Darío mientras ocurren todas estas cosas del usurpador? Él es una de las personas más cercanas a Cambises, es el lancero de Cambises. Los puestos dentro de esta nobleza persa, digamos, aqueménida primitiva, tienen títulos de guerreros. El que lleva el arco del rey, el que lleva la lanza del rey. Es uno de los tipos más cercanos a Cambises. Y por tanto, es uno de los tipos que más fácil tiene haber asesinado a Cambises. Él y los otros 6. Claro, porque está en su círculo cercano, digamos. Claro, perfecto. ¿Quién puede matar al rey? El que pueda acercarse a él. Y al final, de todo esto, ¿qué sale? ¿Cambises ha muerto por un lado? ¿Esmerdis ha muerto por otro? ¿O no? ¿Y si resulta que lo que ha hecho Darío es matar a los 2 hermanos, a uno diciendo que ha sido un accidente y al otro diciendo que ha sido un usurpador? ¿Cómo estamos tan seguros de que efectivamente Cambises mató a su hermano? A lo mejor es toda una historia, porque la versión propagandística persa, la única que tenemos es la de Darío. Bueno, yo sé lo que me quieres decir y ya vamos a elaborar sobre eso, pero yo aquí diría, solo como abogado del diablo, que Cambises tenía un pasado bastante turbio y sí va con su personalidad
haber matado a su propio hermano, porque por ejemplo Heródoto cuenta una historia terrible, que es que uno de sus consejeros, él le pregunta a uno de sus consejeros, ¿qué dicen los persas de mí? Y dice, oh, su majestad, te quieren mucho. Sí, sí, pero ¿qué dicen de mí de verdad? Y dice, bueno, dicen que tú a veces bebes mucho. Ah, que bebo mucho. Entonces trae a tu propio hijo, entonces lo pone ahí. Y Sí. dice, vaya, agarra una flecha, un arco y le clava una flecha en el corazón al hijo del consejero y dice, un hombre con problemas de bebida podría matar a tu hijo de la forma en que yo lo acabo de matar. Y Heródoto narra que le hicieron como una autopsia ahí mismo, en esa misma escena, para ver si la flecha había llegado al corazón y efectivamente lo había matado de un solo tiro. Yo lo que digo es, solo Mm. como abogado del diablo, este Cambises es un psicópata, o sea, loco, pareciera que normal no es, porque una persona normal no, hace, no exhibe esa crueldad. Si fue capaz de hacer eso con el hijo de su propio consejero, bueno, ya ahí por lo menos hay un antecedente, digo yo, de que sí habría sido capaz de haber matado a su propio hermano. Ya, lo que pasa es que tendríamos que ver qué validez tienen los testimonios de Heródoto sobre Cambises. Es que Cambises no nos ha dejado ninguna versión de lo suyo. O sea, Al que final, esto de que, supongamos que la teoría que tú dices de que en realidad Cambises no mató a su propio hermano es la correcta. Entonces, esto también sería parte de la propaganda del propio Darío que eventualmente llegó a Heródoto. es que todo es propaganda de Darío. Darío es el único que deja testimonio de su versión. Y Heródoto, que escribe años después, lo único que puede hacer es contar lo que a él le ha llegado a través de fuentes persas, que están absolutamente dominadas por la propaganda imperial de Darío y de su hijo Jerjes. Es que lo que cuenten sobre Cambises, pues nos lo tenemos que creer porque lo dice Heródoto, pero no tenemos ninguna constancia de eso. Absolutamente nada. Si Darío y los otros nobles simplemente quieren dar un golpe de Estado, hay dos hermanos que eliminar. A uno lo matan diciendo que ha sido un accidente y al otro diciendo que lo había matado el otro. No, si ya estaba muerto, lo había matado Cambises y nosotros hemos matado a un usurpador. Hombre, la historia del usurpador que se hace pasar por otro rey suena un poco a broma. Suena un poco a lo del hombre de la máscara de hierro, pero Bueno, pero esto me lleva a mí a preguntarte, Javier, porque yo sé que esta es la teoría que está más en boga entre los historiadores más recientes de este tema, ¿no? Y ya veo que tú, pues, suscribes esa teoría, pero ¿en qué te basas? O sea, porque sí, es verdad que estas cosas que cuenta Herodoto y también la inscripción en esta Vegistón, que es muy propagandística, bueno, es verdad que eso lo hace sospechoso, de acuerdo, porque es, digamos, la historia escrita mucho. por los vencedores. Pero ¿qué te hace pensar? ¿Qué evidencia hay? ¿Qué elementos tienes para decir que las cosas no fueron como ellos los contaron, sino que fue un golpe de Estado de cabo a rabo lo que ellos dieron? O sea, porque sí, está bien, yo puedo dudar de una teoría, pero el dudar de una Sí. teoría no me tiene que conducir inmediatamente a asumir que todo es un montaje. A ver, ¿en qué me baso? Primero, confío poco en la bondad humana. Así que, y creo mucho en la ambición humana. O sea, yo me pongo en el lugar de Darío, por lo que luego sabemos de él, indudablemente es un tipo muy ambicioso y que no se frena ante nada. Bueno, pongamos efectivamente que Cambises no es un digno hijo de su padre y que a él no le gusta. Está al lado de él. Es facilísimo. O sea, matar a un rey es una práctica habitual en el mundo antiguo. De hecho, no es el único rey aqueménida que muere asesinado. Jerjes, su hijo, va a morir asesinado también. Y tiempo después, en la historia de la Anabasis, veremos como dos hermanos luchan por el trono. O sea, matarse por el trono persa es una cosa habitual. Y probablemente era habitual porque ya era habitual cuando los persas no eran nada más que una tribu guerrera de las estepas. La inscripción de Vegistum, esa que hemos visto, es que hay que leerla o sea, hay que verla con mucho cuidado. A mí es que me suena a una advertencia profundamente mafiosa. Está diciendo, todo aquel que mienta ya sabe a lo que se enfrenta. Voy a acabar con él. Esto no es casual. ¿Por qué hace público esto, Darío?
Esto es un aviso a navegantes. No cuestionéis cómo he llegado yo al trono. Esto es política actual también. Tú le pones una etiqueta a alguien antes de que él te la ponga a ti. No sé quién es, claro, no sé quién es fascista, ya está, no sé quién, y ya está, ya le has colocado la etiqueta para siempre. Y esto es lo que hace él, con una de las peores acusaciones que puede hacer un persa. Ellos son los mentirosos. Y yo soy quien decide quién es mentiroso o no. Con lo cual, es una especie de seguro de vida. La inscripción de Behistún es un seguro de vida. Nadie va a discutirme a mí quién miente y quién no en esta historia. Mi versión es la adecuada. Y mi versión es que Cambises ha muerto por un accidente, él mató a su hermano y que yo he matado al usurpador. Encima queda como salvador. Es que es perfecta. Su versión es perfecta porque él queda como salvador del imperio persa. Y no ¿Qué hace tenemos, luego? no tenemos ninguna noticia de escepticismo respecto a esto en la propia época de Darío. O sea, aparentemente todo el mundo aceptó esto, pues. Nada, nada. Pero qué más hace? Se casa con las esposas de Cambises, que son hijas de Ciro. Con lo cual, por matrimonio, se está legitimando con la sangre de la casa real aqueménida hasta ese momento. Pero en esta inscripción de Behistún, además, él presenta toda su genealogía. Y en su genealogía también dice que él desciende de Aquemenes. Aquemenes probablemente es un rey mítico de los primeros persas, antes de que sean imperio. Pero lo que está diciendo es, yo comparto la sangre aqueménida que tenía Ciro. No soy hijo de Ciro, pero soy pues de otra línea, somos primos. Y además me caso con sus hijas, que eran reinas con Cambises. Con lo cual, ¿qué está haciendo? Por matrimonio, por nacimiento, está diciendo que él tiene la misma legitimidad que nadie más puede tener en ese momento, y encima se presenta ante su pueblo y ante su corte como defensor del reino, en un momento en el que un rey ha muerto y el otro había sido asesinado y solamente era un usurpador. Porque si no es un usurpador, si es el auténtico Esmerdis, entonces está matando a dos reyes legítimos. Claro. Es que O sea que sería muy el feo. parentesco con Ciro también seguramente es inventado, entonces. A ver, ¿hasta qué punto no son primos toda la casta guerrera del imperio persa en este primer momento? Pues a lo mejor. Pero el hecho de que se case con las hijas de Ciro, esposas de Cambises, es que hay una ambición de parecer legítimo a ojos de tu pueblo. Claro. Bueno, Claro, pero él tiene que decir que Esmerdis era un usurpador. Él no puede decir que ha matado a dos reyes, uno detrás de otro, y luego presentarse él como el rey legítimo. Uno ha muerto claro, de accidente y el otro ya lo había matado a Cambises. Una vez claro. muerto, ¿a quién le echamos la culpa? Al muerto. Sí, Perfecto. claro, claro, claro. Claro. Bueno, pero además, hace un rato yo he dicho, bueno, Cambises era un tipo sanguinario, de forma tal que sí es creíble que pudo haber matado a su hermano, pero también hay que decir que Darío tenía un cierto antecedente de engañar por lo que el mismo Heródoto cuenta, porque la forma en que él es elegido rey, él se vale de un Exacto. truco muy sucio, ¿no? Y Muy sorprende, sucio. sorprende que un tipo tan empeñado en preservar su integridad de forma propagandística, que con todo esa historia que tú ahorita me vas a contar haya persistido, porque en los estudios bíblicos, tú sabes esto muy bien, el criterio de vergüenza, por ejemplo, es muy fuerte. Si hay una historia que resulta vergonzoso a quien la contó, esa historia seguramente es real. Y yo creo que lo Claro. mismo es aquí, esta historia que tú me vas a contar, que la cuenta Heródoto, es vergonzosa para el propio Darío, pero si aún Pero la así se cuenta, cuenta. pero la cuenta Heródoto en una fuente griega, él no la cuenta en sus inscripciones. Sí, pero seguramente, bueno, eso es verdad, pero seguramente Heródoto la oyó porque estaba circulando Claro. entre los persas. Bueno, cuéntame que es muy entretenida esa Claro, historia. Darío, o sea, la versión de Darío solamente tenemos la de la inscripción de Behistún, que es decir, Mm, yo soy también descendiente de Aquemenes, que sí, es el que da nombre a la dinastía aqueménida. sí. Lo que voy a contar ahora lo cuenta Heródoto. Mm. Otra bonita historia de Heródoto. Bonita y Como he comentado, picante, bonita y picante. este es una cosa tremenda. Como he comentado, Darío va acompañado de otros 6 amigos que al final, conocemos los nombres de algunos de ellos, son familia. La mayoría de ellos son familia, es el círculo más cercano de Darío, pero todos estaban también cerca de Cambises. Bien,
Lo que cuenta Heródoto es que entre estos 7 justicieros, que son como los 7 magníficos de la película de los 7 samuráis, pues una vez que han eliminado a todos los posibles reyes, deciden que uno de ellos tendrá que ser el rey. Y para decidirlo, en lugar de luchar entre ellos o algo así, se entregan a lo que se llama la hipomancia, es decir, la adivinación a través de los caballos, que es una práctica habitual de pueblos nómadas que Mm, viven encima de un caballo. mm. Bien, ¿qué es lo que hacen? Pues quedan en que a la mañana siguiente se van a presentar en una llanura donde van a ver salir el sol, y aquel cuyo caballo relinche el primero, ese será el rey de entre ellos. Y esa decisión, la decisión del caballo, la tendrán que aceptar todos. ¿Qué hace Darío? Pues aquella misma noche, su palafrenero coge a su caballo y lo lleva a ese mismo lugar donde va a estar el día siguiente, en compañía de una yegua en celo. Bien, entonces el caballo ya sabe lo que hay. Esto es como el perro de Pavlov, que uno empieza a ¿No? babear. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al día siguiente, cuando Darío se presenta con sus 6 amigos montado en su caballo, el caballo nada más llegar allí es que no espera ni a que amanezca. O sea, se pone a relinchar como un loco porque él se imaginaba que había chicas. No culpo al Total, caballo, no lo culpo. Darío Rey Gracias, Darío Rey, gracias al apetito sexual de un caballo. de su caballo. A ver, esta es otra historieta de Heródoto. Viendo los parentescos que hay con los otros 6 nobles, podríamos pensar que todo es una conspiración urdida desde el principio por Darío. Mm, Es que es más fácil. Yo reconozco que es que yo soy muy mal pensado, pero, pero me parece que es más obvio esto que inventarse una historia de un caballo que es muy propia de Heródoto, pero me parece más fácil. Vamos a matar a Cambises, luego le echamos la culpa de la muerte de su hermano, eliminamos al hermano y nos inventamos esto. Y ya está. Pero el único de los 7 que tiene ese parentesco, a lo mejor con Ciro, es él. Él es el cabecilla, él es indudablemente era el más capaz de los 7. Lo demuestra con su reinado. Así que yo aquí es que soy como los investigadores privados cuando dicen, ¿aquí quién sale beneficiado de esto? Pues ese es el asesino. claro, claro. Bueno, una vez que entonces ya se monta en el poder y bueno, supongo que trata de disipar cualquier duda sobre, su legitimidad, digamos que ya se asienta, ¿no? Porque ciertamente, como tú dijiste al principio, gobernó por 30 años. Es decir, Sí. que logró, digamos, logró tener al imperio bajo su mano. Bien, cuéntame algunas de las cosas que él hizo y si puedes, háblame sobre la guerra con los griegos, que eso es quizás por lo que es más Bueno, una de conocido las también. cosas que hace, una de las cosas más peculiares que tiene el imperio persa es que no tiene una capital, tiene muchas. Ujú, Tiene, la más antigua es Ecbatana. Ecbatana era la capital de los medos, pero los persas los derrotan, los incorporan a su imperio. En realidad es una especie de imperio fusión. Y entonces Ecbatana queda como la antigua capital meda, pero seguirá siendo una de las capitales imperiales aqueménidas. Luego está Babilonia. Babilonia por la importancia que tiene la ciudad. Es una super ciudad que han conquistado, que han asumido dentro de su imperio y que va a quedar, ahí la tenemos, Babilonia en el centro. ujú, Va a quedar incorporada y de hecho los reyes persas, por ejemplo, Ciro, conquista Babilonia porque se presenta él como continuador de una tradición que existía entre los reyes babilonios, que era estar allí durante el año nuevo y celebrar una ceremonia en el templo de Marduk en el que tenía que acompañar al dios. El último rey babilonio legítimo, que era Nabónido, durante 10 años no había estado allí. Entonces Ciro se presenta él como continuador. Él, es decir, más papista que el propio Papa. ¿Eh? ujú. Yo sí voy a estar en esta capital cada año nuevo para recibir el favor de Marduk. Y de hecho se presenta allí y las inscripciones persas que hay en Babilonia, muchas de ellas se le presenta al rey persa de turno como amado de Marduk. Por tanto, cuando toque el año nuevo babilonio, el rey persa estará allí. Habrá un momento en que la capital se traslade allí. Luego tenemos Pasargada.
Pasargada es un lugar muy curioso, es donde está enterrado Ciro y donde está enterrado Cambises. Pero en realidad no es una ciudad, es una especie de jardín, es como un parque enorme con una serie de pabellones, de palacios de recreo, de recepción, pero parece como el paraíso ideal de un nómada. Un nómada no tiene tiempo de cultivar un jardín, y allí lo que vemos es una ciudad sin murallas, por ejemplo. Solamente tiene puertas monumentales, jardines, florecitas, irrigación, pero esa es la ciudad de Ciro. Eso está relacionado con Ciro porque es el lugar donde él derrota a los medos. Y, como digo, allí está enterrado Ciro, está enterrado Cambises, pero Darío no se va a enterrar allí. Luego tenemos Susa. Susa es una antigua capital de los elamitas. Los elamitas es un pueblo babilonio, es un pueblo mesopotámico, pero en el actual Irán, no Irak. Estamos muy acostumbrados a escuchar a sumerios, acadios, babilonios, asirios. Bueno, pues los elamitas son vecinos, pero un poco más al este. Y Susa era una de sus capitales. Ahí Darío ya se construye un primer palacio. Y es una capital de invierno. En verano, yo estuve allí en 2019, en el mes de julio, me parece que fue, y allí no, allí es imposible la vida en verano, prácticamente. Es una capital de invierno claramente. Y aquí él planta su propia capital. Es decir, también marca distancia respecto a Ecbatana, que es Meda, y Pasargada, que está muy relacionada con Ciro. Y luego él es el iniciador del gran proyecto constructivo de los aqueménidas, que es Persépolis. Las construye prácticamente a la vez. Persépolis tampoco es una capital residencial para estar allí todo el año. En realidad está pensado para una ceremonia del Año Nuevo persa, que cae en un momento diferente al Año Nuevo babilonio. Y era el momento que se aprovechaba para que todas las delegaciones de todas las satrapías del imperio acudieran a Persépolis con sus ofrendas y, bueno, era una especie de presentar los respetos al rey de reyes una vez al año. Toda esta organización de una serie de ciudades que van rotando en su función de capital está ideada por Darío. Que estén unidas por la gran vía real de la que hemos hablado al principio, también es una idea de Darío. Más otros ramales que comunican con la ruta de la seda, que llegan hasta el Indo, que conectan con otras zonas del imperio. Entonces, él es el primero que construye el entramado, y también el entramado administrativo, la división de las 23 satrapías, 23 provincias, cada una gobernadas por un... Normalmente son gente emparentada con él. Los sátrapas suelen ser familiares del rey para mayor confianza, aunque luego siempre hay alguno que se te puede desmandar. Esto dentro del propio... bueno, otra cosa que hace, Ciro ha conquistado Lidia, que es donde gobernaba Creso. Creso, sí. Y por primera vez entran en contacto con un reino que utiliza monedas. Las primeras monedas acuñadas en la historia se encuentran en Asia Menor. Los persas las conocen cuando conquistan estos territorios, y Darío es el primero en acuñar moneda dentro del imperio aqueménida, los famosos dáricos, que son unas monedas de oro en la que por un lado aparece el rey persa con su arco, no hay persa sin arco, y por la otra simplemente la cruz de la moneda simplemente lleva una marca de la ceca donde ha sido impresa. O sea, no lleva ninguna inscripción ni lleva ninguna representación, solamente es una marca un poco amorfa, pero bueno, por la cara sí tenemos la representación de un rey persa con su arco. Estas son cosas, digamos, de un país ya asentado y sedentario, no como el imperio que ha conquistado Ciro, que es el producto de... Se le va de las manos, lo conquista demasiado rápido, pero no deja de ser un imperio todavía de nómadas, Claro, un reino de no nómadas. plenamente civilizado, digamos. Claro, si luego uno ve el arte aqueménida, por ejemplo, se da cuenta de que prácticamente no hay nada original. Es un pueblo de las estepas. Ellos no tienen arte. Cuando tienen el poder y el dinero para hacer lo que les dé la gana, ¿qué hacen? Pues copian. Copian con reelaboraciones, pero todos los elementos arquitectónicos los podemos ver en Egipto, los podemos ver en Asiria o los podemos ver en Babilonia. Todo.
o en Lidia. También Claro. tienen influencias griegas, todo. Es la diferencia entre un reino de gente montada a caballo y un reino de gente que ya vive en un palacio. Claro, claro. Y sobre los griegos, la verdad es que aquí tienen bastante responsabilidad de los propios griegos. Bueno, me estás hablando de la guerra y la rebelión jónica Sí, y como tal. has comentado, que lo de las guerras médicas. Sí. Lo de las guerras médicas comienza porque en Mileto, Mileto es una ciudad griega que está en Asia Menor, en la actual Mm. Turquía, las ciudades griegas están gobernadas por tiranos. Son gobernantes griegos tolerados por el sátrapa persa que vive en Sardes. Y O sea, tenemos son en algo así Mileto, como reyezuelos títeres, más o menos. sí, son títeres. Bueno, o por lo menos reyezuelos consentidos. Pero de ciudad-estado, o Pero sea, no tienen gran alcance. sí, bueno, pero tenían bastante margen de maniobra. Lo curioso de esta historia es cómo empieza. El Histaspes, me parece que se llamaba el rey de Mileto, va a Sardes y consigue convencer al sátrapa persa para que le ayude a conquistar una isla del Egeo, Naxos. O sea, le embarca al propio imperio en una campaña militar propia, les permiten atacar a otros territorios. Es una cosa un poco extraña. No lo concebimos si realmente los persas fueran alguien que tienen a todos sus súbditos sometidos. Bueno, a estos hasta les permiten emprender pequeñas guerras. El hecho es que el sátrapa de Sardes acepta el plan, pero la campaña fracasa. Y por lo que nos cuenta Heródoto, que no lo cuenta todo, debemos entender que es que Histaspes se había comprometido a pagar él todos los gastos del ejército persa con el botín que obtuviera de su victoria. Como no hay victoria, no hay dinero, y si no hay dinero, no hay pago para el persa. ¿Y entonces ahora qué hago? Pues en lugar de disculparte, pedir perdón o hacer algo, se rebela contra los persas y empieza a agitar a todas las ciudades de Asia Menor para que se rebelen contra los persas. o sea, que esto no era realmente una guerra de liberación frente a un opresor, sino más bien era todo calculado por el tirano de Mileto para su conveniencia política, pues. O Es sea, una guerra de liberación de una deuda que no puede pagar. claro, pero no es, digamos, una guerra de liberación nacional, de patriotismo frente a la opresión de un extranjero y tal, no, nada de eso. Pero vamos a, si es que ahora seguimos igual, ahora mismo estamos en campaña electoral en Cataluña y se está hablando de condonar la deuda autonómica catalana, si al final es dinero. Mm. Siempre ha sido del dinero, siempre es del dinero el problema. Este Histaspes se encuentra con que él no puede pagar las soldadas de los persas y los persas ¿qué le van a hacer? Le van a quitar su trono para cobrar, le van a quitar el trono de Mileto para cobrar. Y entonces, antes de que eso le ocurra, revuelve a todas las ciudades de Asia Menor y además va a Grecia continental a pedir ayuda también a las ciudades griegas. ¿Por qué pide ayuda? Porque Grecia nunca ha sido un estado unitario, pero las ciudades griegas al final son colonias procedentes de las metrópolis originales que son Atenas, Esparta, Corinto o lo que sea. Así que puede pensar que tiene una relación, digamos, de padre-hijo con las colonias. Mm. Va allí e intenta pues, que los griegos se pongan de su parte. Los espartanos le preguntan que dónde está la capital de los persas. Y cuando les dice que está a 3 meses de camino de Sardes, le dicen que se olvide del asunto. Los espartanos son una gente que ya atravesar el Peloponeso les cuesta. Les gusta combatir muy cerca de casa porque ellos tienen un problema. Tienen un ejército muy poderoso, pero es una población muy pequeña comparado con todos los pueblos sometidos que tienen alrededor. Si pierden una batalla definitiva, se rebelarían y caería toda la estructura del Estado espartano. Así que los espartanos dicen que ellos no se van a meter en esto. Pero hay dos que sí se meten. Una es la isla de Eubea y la otra es Atenas, que envían barcos con soldados a Asia Menor para atacar a los persas. ¿Por qué lo hacen? Pues por lo que hemos visto, yo creo que lo hacen por lo que hemos visto en el mapa este del principio, porque les están ahogando el comercio. Les han cerrado todo el comercio del Mar Negro y no le gustan los persas. Mm. Aquí lo tenemos. Claro, al final, un ateniense está viendo que si mira hacia el este,
caiga donde caiga sus barcos, están dominados por los persas y les están ahogando el comercio con el Mar Muerto, que es de donde, perdón, muerto no, negro, que es de donde traen, por ejemplo, gran parte de sus cargamentos de trigo. Así que si pueden debilitar a los persas, pues ellos se apuntan. Pasa que tú me hablas de todas estas cosas y claro, yo te escucho, ¿no? El elemento comercial, el elemento de cálculo, el elemento de manipulación política. Sí, Pero si tú lees a los historiadores de antes, digamos del siglo XIX o de principios del siglo XX, muchos quieren presentar esto como la resistencia de la Atenas democrática frente al despotismo oriental, donde el rey es casi un dios, mientras que en Atenas hay mucha más horizontalidad porque es donde se experimenta con la democracia y la libertad y tal. ¿Tú crees que eso es muy ingenuo, la forma en que esos historiadores presentaban bueno, eso desde un punto de vista mucho más ideológico y menos teniendo en cuenta esas consideraciones monetarias y de cálculo político que tú me estás mencionando? bueno, hay una parte cierta, sobre todo en el caso de Atenas, porque Atenas acaba de comenzar a ser una democracia y Mm, el último tirano está refugiado en la corte persa y es un consejero del rey persa. Es decir, los persas acaban de acoger a su enemigo. mm, Entonces ya sabemos que los amigos de nuestros enemigos son nuestros enemigos también. claro. Atenas no tiene por qué mirar con ningún tipo de amistad a los persas. Ellos que en ese momento se han librado de un tirano y que están sentando las bases de la primera democracia del mundo, pues ver a los persas pues no les motivará especialmente. Sí, entonces pero sobre todo Hay porque han acogido, han expulsado ellos al tirano y lo han acogido en Persia. ujú. Es un enemigo político, claro, pero, pero yo creo que para meterte en esta historia y mandar 20 barcos con 2.000, no sé si eran 4.000, sí, 20 barcos, 4.000 hombres, hasta Asia Menor, es algo más que una rabieta. Estás intentando solucionar tu asfixia económica, probablemente, por lo que recuerdo que es Darío el que acaba de conquistar la otra cara de los Dardanelos. Es él el que ha pasado a Europa. Y por ahí viene no solamente el trigo, sino, por ejemplo, también la ruta del ámbar y metales. Es que les están ahogando los mercados. Y poco antes ha caído Egipto, Mm. con lo cual sus relaciones comerciales con Egipto también están condicionadas por los persas. Te estás encontrando con un monstruo que se te echa encima y que no les apetece. Ven una oportunidad de derribarlos y se apuntan. Bueno, esto parecía casi, por lo menos en términos numéricos, una guerra suicida para los griegos, porque eran muy pequeñitos frente al gran poderío persa, ¿no? Sí, Pero ocurre la sorprendente derrota en la batalla de Maratón, el sí. imperio persa queda derrotado ahí y eventualmente pues las tropas de Darío tienen que regresar. Darío nunca salió de su sede en Persa durante todas estas guerras, ¿verdad? No. O sea, Pero, a ver, estaba al tanto, pero sí estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo y digamos, hacía sus sí, movimientos militares desde Persia. sí, sí. Esa es la primera guerra. A ver, por acabar con la rebelión, los rebeldes acaban destruyendo Sardes, pero Mm, los persas sofocan la rebelión. Y entonces, ¿qué es lo que hace Darío? Darío toma nota. ¿Quién me ha atacado de los griegos? Han sido los de la isla de Eubea y los de Atenas. La primera guerra médica es una operación de castigo, mm, no es una operación de conquista. A los primeros que machaca son a los de la isla de Eubea. La flota persa que va de isla en isla, pero paran las que a ellos les convienen. Por ejemplo, no toca Delos. Podía haber tocado Delos, podía haber destruido todo el santuario de Apolo en Delos y saquear el tesoro. Y no lo hace, porque su objetivo es muy claro, es una operación de castigo. ¿Y qué es lo que hacen? Pues van a primero Eubea, la destruyen y luego, por consejo precisamente del consejero ateniense que llevan con ellos, desembarcan en Maratón. Y en Maratón les están esperando los atenienses. La derrota en Maratón se nos ha vendido como una super victoria de los atenienses, una humillación absoluta de los persas,
Pero hay un detalle curioso que luego siempre se pasa por alto y está en el relato de Heródoto. Si fuese una derrota tan aplastante para los persas, lo que nos cuentan los libros de historia es se volvieron a casa. Pero no es verdad. No se volvieron a casa. Dan la vuelta por toda la península del Ática e intentan atacar Atenas desde el Pireo. El problema es que cuando los barcos persas llegan al Pireo, los soldados atenienses de Maratón, andando o corriendo, también han llegado allí. Se vuelven a encontrar con el mismo ejército otra vez allí delante. Entonces ya, viendo que no va a poder tomar Atenas por sorpresa, sino que aquello sería una campaña que llevaría semanas, deciden suspender el ataque porque se les va a echar el invierno encima. Pero no se vuelven derrotados con el rabo entre las piernas y sin capacidad de enfrentarse una segunda vez a los atenienses. Lo dejan. Probablemente Darío rumiando con que al año siguiente volverá. El problema es que Darío no vuelve. Se complican las cosas, hay otra serie de rebeliones dentro del imperio y no puede volver. Y muere. Antes de poder volver, muere. He comentado al principio que Darío muere en el 486. Maratón es el 490. De manera que será su hijo Jerjes, 10 años después de sofocar rebeliones en Mesopotamia y en Egipto, el que ya se emprenda la segunda campaña contra los griegos. Pero, a ver, hay mucho de romanticismo en todo esto. Una super victoria griega en Maratón. Pues sí, desde el punto de vista militar sí, pero tampoco es No, que pero es que acabara además con... está la carga ideológica esta que te he venido comentando, porque siempre se representa, aquellos que tienen esa visión triunfalista de Occidente y tal, se representa a Maratón como, más o menos como decir cuando, cuando el Islam llegó y en Viena le pusieron freno, o en Francia, creo que es en la batalla de Roncesvalles, creo que es cuando le ponen freno. En Poitiers, De sí. Poitiers, que le ponen freno a las grandes hordas de musulmanes que están invadiendo y tal. La de Maratón también se presenta así, es decir, como el espíritu de Occidente, de la democracia, el racionalismo, la filosofía, le puso freno a toda la Y la, y la, decadencia y la oriental que venía, ¿no? organización, la disciplina y la superioridad militar occidental. Claro, Pero claro, esos son bueno, mitos. exacto, exacto. Y con O, mucha o, carga o, ideológica de triunfalismo, ¿no? claro. Bueno, es verdad que los griegos derrotan a los persas al final, pero incluso, por ejemplo, cuando vemos la película 300, Jerjes es una caricatura de personaje, es una especie de monstruo degenerado. Y no eran así. O sea, nos presentan como el orientalismo degenerado de los persas frente al racionalismo civilizado de los occidentales. Esto es un mito maravilloso que se ha inventado Heródoto y que nos lo hemos tragado entero hasta ahora. A mí me hace mucha gracia porque además nos los presenta como salvajes. Yo he visto Persépolis y cuando uno está en Persépolis, pues hombre, uno tiembla. De esa idea de, no, es que los griegos eran muy superiores y estos no sabían hacer nada. Por favor, era una civilización extraordinaria, con un nivel cultural, económico y organizativo asombroso. No son una horda de degenerados. Es que es absurdo. Pero bueno, la historia se escribe así. Claro, claro. Bueno, ya casi nos vamos, Javier, pero para ir cerrando, tú me dices que estuviste ahí en el 2019, ¿no? O sea, que Sí, tienes, digamos, recuerdos muy frescos de tus vivencias ahí en todos esos lugares en Persépolis y donde está la tumba, la inscripción de Behistún, que me imagino que es otro lugar, ¿no? No es cerca de Persépolis eso, no, Begistún está más al norte, está cerca de Susa. está cerca de Susa. Y está entre Ecbatán y Susa. Bueno, tú sabes que Irán ha estado en las noticias recientemente, bueno, por todo el acuerdo, la proliferación nuclear. Vaya usted a saber si de verdad tienen esas armas o no, si las están desarrollando. Y el asesinato este de Soleimani el año pasado, eso, pues, la verdad es que alteró un poco el orden mundial, porque incluso, no sé si en España, pero aquí en Emiratos se empezó a hablar de posibles ataques y de una nueva ola de violencia entre estas dos superpotencias. Entonces, Irán siempre está en los periódicos, en la mira, es un país súper importante y eso no va a cambiar. Y me interesa que me comentes un poco, cuando tú estuviste allá en Irán, ¿qué viste respecto a la actitud de ellos frente a Darío y el pasado persa? ¿Y por qué te lo comento? Bueno, porque tú sabes, por ejemplo, que el Shah hizo esa gran fiesta en Persépolis. Sí. Unos
escasos años antes de que lo tumbaran. Y cuando vinieron los ayatolás, pues siempre se quiso transmitir esa idea de que el Shah realmente no era musulmán, sino que, bueno, él se podía arrodillar y hacer un teatro de que era musulmán, pero que él en realidad era preislámico. Y claro que la revolución islámica pues venía a restituir el Islam, que era muy laxo bajo el Shah, ¿no? Y que más bien estaba muy combinado con las nociones de los antiguos persas preislámicos. Y yo lo que veo en el actual Irán, y que esto se refleja incluso en esa película Persepolis, que yo no sé si tú la has visto, es que este país tiene que negociar constantemente sus grandes glorias porque no sabe cómo articularlas. O sea, ellos no tienen claro qué es lo que son, si regocijarse con las glorias de Darío o si más bien con lo que vino después. Y claro, pareciera que el Shah y todo lo que el Shah representa, bueno, es más bien la gloria de Darío y de la Persia preislámica, pero los actuales más bien tratan de echarle tierra a eso. Yo he escuchado, por ejemplo, no sé si fue el actual, creo que es el actual mayor ayatolá, que es un tipo que se llama, no Khomeini, porque Khomeini fue el que lo hizo, sino Jamenei. Jomenei, que llegó a decir que Ciro era un homosexual judío o algo así. Y ha llegado a decir cosas como eso, cuestión que revela que, bueno, pareciera que el establishment de los ayatolás no está para nada interesado en estas grandes glorias que tú me estás comentando. ¿Cómo viste tú, en tu experiencia con los iraníes, la, la interpretación de ellos respecto a su propio pasado? Bueno, esto nos da para horas, ¿eh? Intentaré ser breve. Efectivamente, el régimen de los ayatolás llegó a proponer destruir Persépolis, pero no dejar piedra sobre piedra, poco después de la llegada de Khomeini al poder. A Persépolis lo salvó la insistencia de los gobernadores provinciales de la provincia de Fars y la propia población, que pensó que aquello era una auténtica atrocidad y se conservó. No, al final no pasó nada, pero vamos, por ellos hubiera pasado lo mismo de los budas de Bamiyan, estos Sí, de de los Afganistán. talibanes. Sí. Bien, a ver, yo he visto el Irán de 2019, yo no he visto Irán en 1979 o 80 cuando fue la revolución de los ayatolás. Lo que yo he visto es un país que no se puede parecer menos a lo que nos han pintado de ellos. A mí, yo cuando escucho esto del eje del mal, me quedo absolutamente sorprendido. Porque, a ver, el eje del mal existe probablemente, pero el régimen de los ayatolás me parece que es un régimen que acabará cayendo solo. Yo creo, no va a caer como una revolución, yo creo que va a caer como cayó la Unión Soviética. Llegará un momento que ellos mismos lo desmantelarán porque es que no tienen ningún apoyo. Las mezquitas están vacías. Tiene que haber lo que se llama la policía del decoro, me parece que se llama, la policía del decoro, que son unas mujeres vestidas de negro que van regañando a las chicas si no llevan el pelo bien tapado. Pero luego, cuando tú tratas con la población, yo he estado ahí un mes dando vueltas por todo el país, están absolutamente alejados de todo eso. Son un pueblo encantador, que no tiene ningún rechazo respecto al extranjero, que están muy orgullosos de todo ese pasado. Absolutamente orgullosos. De Darío, de Jerjes, de todo eso, pues. Claro, para ellos el pasado aqueménida es su gran orgullo. Luego el sasánida está muy bien y tal, pero Persépolis, Susa, el Naki Rustam, los grandes monumentos y la grandeza que tuvieron en ese momento no la han tenido jamás. Nadie reniega de eso. O sea, el gobierno va por Pero un lado. los ayatolés sí reniegan Claro, de el eso. gobierno de los ayatolás va por un lado, pero la población va por otro. O sea, este es un régimen que se está manteniendo probablemente porque está apoyado por una burocracia que ya lleva 40 años en el lugar y que comen muy bien de los ayatolás, y probablemente por un ejército que también lo han limpiado ya y que solamente gente afecta al régimen. Pero la población de a pie, yo he llegado a escuchar de a ver si los americanos nos invaden y nos liberan ya de estos. Que no va a ocurrir. Pero sobre todo porque me parece que es imposible invadir un país de ese tamaño con 80 millones de habitantes. Sí, O sea, claro, claro. lo de una intervención militar en Irán, yo creo que no se le pasa a nadie por la cabeza. Pero lo que ves el régimen de los ayatolás no tiene el apoyo popular. Bueno, pero tú sabes que aún Tú así, vives en un país árabe
Tú vives en un país musulmán Sí. y me imagino que las mezquitas están llenas de gente. Sí, total, repletas. En Irán no hay nadie. Mm, O sea, hay en algunas fiestas, en la fiesta de Asura, en las fiestas chiíes, pero el día a día la gente cumple lo mínimo. No sé, es una sensación muy extraña. No tienes la sensación de estar en un país. Tienes la sensación de estar en un país musulmán por la represión, digamos, moral del gobierno, pero no por el trato que tienes con ellos. mm. El iraní es alguien que está esperando que les digan, esto se acabó, y a las mujeres se les va a caer el velo de la cabeza en ese mismo instante. O sea, sacudirán así la cabeza y se les va a caer a todas. No, Bueno, no, no tienen apoyo yo creo que no tienen un gran apoyo entre la población. bueno, no, claro, eso lo sabemos, pero tú sabes que con esto de los aqueménidas y la actitud de los ayatolás ante ellos, es curioso porque fíjate que sí, por una parte, todo lo aqueménidas lo quieren asociar al Shah y por ende decir, nosotros llegamos aquí más bien para tumbar esto, pero sí recuerdo Sí, que cuando surgió 300, eh, los ayatolás, ahí como que de repente sí se volvieron muy defensores de los aqueménidas porque le sirvió como proyección contra Occidente, porque claro, si 300 pintaba a los griegos contra los persas, entonces ahí los ayatolás sí se pusieron del lado de los aqueménidas para claro. enfrentarse a Occidente, pero solo en ese contexto, ¿no? Porque en todo lo demás, bueno, esto pareciera que le genera vergüenza, porque claro, es el pasado Sí, sí, sí. preislámico que los ayatolás son muy firmes en decir eso lo rechazamos porque era la época de la ignorancia, la hayalía que llaman en árabe. Entonces, pues los principios islámicos más bien hacen acabar con toda esa idolatría que había antes, y que tampoco era Claro. idolatría, porque era una religión monoteísta, porque el zoroastrianismo es una religión monoteísta. Sí, Eh, bueno, pero claro, todos los relieves llenos de representaciones humanas claro, y, claro. claro, y en cualquier caso son paganos, son desconocedores de Alá, entonces a ellos no les gusta. Pero una cosa es lo que digan el régimen de los ayatolás, el Mm, establishment del gobierno y de las instituciones iraníes, y otra lo que piensa el pueblo llano. El pueblo llano está en otra historia completamente diferente. Es un, claro. es un país sorprendente. Yo no he visto ningún país en el mundo en el que haya más diferencia entre lo que piensa su gobierno y lo que piensa la población. Venezuela, Es- quizás. bueno, O yo ahí no lo quiero yo conozco, pensar eso, quiero yo pensar eso. pues no lo sé, pero en Venezuela no hay una parte de la población que defiende Sí, a. la hubo. Pero Claro, bueno, en Irán en pues algún quizá aquí momento también pasa lo hubo. mismo. Sí, Aquí la hubo, pero que cada vez hay menos. sí, claro. Bueno, Javier Alonso, agradecidísimo por esta tan ilustradora conversación sobre Darío I y su legado, incluso hasta el 2019. Yo no he ido a Irán, es uno de los países que, curiosamente, dos grandes enemigos, a esos dos países son los que quiero ir, que es Israel e Irán. Y como estoy cerca de ellos, espero Sí, poder ir pronto. Y fíjate tú que Emiratos es un enemigo de Irán desde hace tiempo, ¿no? Y por todo el contexto geopolítico, pero siempre ha habido vuelo directo y nunca se han roto relaciones a pesar de todas estas tensiones. Y aquí hay mm, una gran comunidad iraní. sí. Este, Bueno, yo conozco los dos y es sorprendente. Sí, porque al final tenemos la imagen de lo que son sus gobiernos, pero luego hmm, la gente no, la gente está al margen de eso en realidad. en Israel les dices, pues está en Irán y te preguntan, ¿y cómo es? Y, ojo, pues qué suerte. Sí, Y a los iraníes, pues lo de Israel les pilla muy lejos. O sea, ellos no tienen, o sea, hay una propaganda política del enemigo sionista y todo esto, pero a ellos, al ciudadano de a pie le da igual. Esa no es su preocupación. claro, O sea, claro, no claro. estamos en un contexto, por ejemplo, de Palestina o Siria o sur de No, claro, Líbano. ya sí, eso ya es otra Esto, cosa. esto les pilla, Les da les pilla igual. muy lejano. Claro. Y a pesar de todos los esfuerzos del régimen y tal para ocultar este pasado glorioso aqueménide y tal, la población conoce, o sea, sabe quién es Darío, sabe que hay una ciudad que se llama Persépolis, todo eso, pues. Sí, 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 hay turismo local. Ya, o sea, que eso, por más que los ayatolás se empeñen en ocultarlo, De no han hecho, podido. no, no, y de hecho, las empresas de turismo iraníes lo que explotan es el pasado aqueménida. Pero no solo el aqueménida. A mí una de las cosas más sorprendentes que he podido ver en Teherán es el tesoro. El, el- sí, el tesoro de todas las joyas que tenían
los Pahlavi, la dinastía Pahlavi del último Shah. Eso lo enseñan ahora en Teherán. Es un museo. Bueno, la reina de Inglaterra y la Torre de Londres parecería una pobre muerta de hambre comparada con las joyas que hay allí. Es una cosa sorprendente y ahora lo enseñan. Lo muestran como parte del legado cultural iraní o persa o como sea. Pero bueno, ya yo creo que, por eso digo que me da la sensación de que los ayatolás saben que a la larga es una batalla perdida. Wow. Y bueno, aprietan donde pueden, pero bueno, están en un término medio y a veces pues tienen que ir abriendo la mano, enseñando cosas, concediendo ciertas cosas a su población y no sé si lo veremos tú y yo, pero creo que acabará cayendo desde dentro. Amanecerá y veremos, como hicieron los caballos que Exactamente. se pusieron en fila esperando cuál iba a ser el primero en rechinar y el olor lo volvió loco. Exactamente. Lo cual, esa es la película famosa esa de Perfume de Mujer de Al Pacino no solamente Eso aplica a es. seres humanos, sino que al caballo también aplica. Javier Alonso, agradecido y estamos en contacto para seguir conversando sobre otro de estos temas tan apasionantes. Enhorabuena. Cuando quieras, un abrazo. Vale, Hasta adiós. luego.